A los 39 años, Park Min-young finalmente ha roto el silencio y ha admitido lo que todos sospechábamos durante años, desde sus romances mediáticos, pasando por relaciones polémicas y escándalos financieros hasta sus confesiones más íntimas sobre amor, errores y vulnerabilidad. En este video vamos a desmenuzar cada detalle que la prensa nunca se atrevió a contar. Así que quédate hasta el final porque la última revelación realmente te dejará sin palabras. No olvides suscribirte y darle like. La suscripción es fundamental en YouTube porque ayuda al canal a crecer. Nos permite llegar a más personas y seguir creando contenido exclusivo y revelador como este. Si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, y si no puedes, simplemente comenta que te sorprendió más de la historia. Tu participación es igual de importante para que podamos seguir investigando y mostrando la verdad detrás de las celebridades. Prepárate porque lo que vas a descubrir hoy sobre Park Min-young mezcla fama, polémica, secretos y decisiones que cambiaron su vida para siempre y promete mantenerte al borde de tu asiento. Park Min-young nació el 4 de marzo de 1986 en Seúl, Corea del Sur, en una época en la que el país atravesaba una transformación cultural acelerada, con una industria del entretenimiento en crecimiento y una sociedad cada vez más expuesta a estándares estéticos rígidos y expectativas sociales muy definidas. Y desde pequeña mostró una sensibilidad especial hacia el arte, la expresión y la imagen pública, no necesariamente porque soñara de inmediato con la fama, sino porque entendía, incluso en su juventud, que la presencia y la percepción podían moldear oportunidades. Crecer en Seúl significaba estar inmersa en una cultura altamente competitiva, donde la educación, la apariencia y la conducta eran constantemente evaluadas, y en ese entorno comenzó a desarrollar una personalidad observadora, introspectiva y consciente de cómo era vista por los demás. Durante su etapa escolar fue descrita como una joven aplicada, tranquila y algo reservada, pero también determinada. No era impulsiva ni escandalosa, al contrario, tendía a reflexionar antes de actuar, lo que más tarde se convertiría en una de sus características distintivas como figura pública. Desde temprana edad empezó a notar que en la industria del entretenimiento surcoreano la imagen física tenía un peso enorme, especialmente para las mujeres, y esa realidad la acompañó durante su adolescencia, etapa en la que comenzó a plantearse seriamente la posibilidad de dedicarse a la actuación, pero también empezó a cuestionarse si su apariencia se ajustaba a los estándares predominantes. En Corea del Sur la cirugía estética no es un tema marginal sino parte de una conversación social compleja, y para una joven que aspiraba a entrar en un medio visual como el de la televisión, la presión podía sentirse aún más intensa. Fue en ese contexto que tomó una de las decisiones más significativas de su vida, someterse a procedimientos estéticos antes de debutar oficialmente como actriz. Esta decisión no fue impulsiva ni superficial como algunos críticos intentaron insinuar años después, sino el resultado de una reflexión prolongada sobre las oportunidades, la competitividad y la autopercepción. Ella misma admitiría más tarde que lo hizo con el objetivo de sentirse más segura y alineada con la imagen que la industria esperaba. Lo verdaderamente relevante no fue solo la cirugía en sí, sino la manera en que años después decidió hablar abiertamente del tema, en una industria donde muchas celebridades niegan o evaden este tipo de preguntas. Park Min-young optó por la transparencia. Declaró sin rodeos que sí se había sometido a cirugía estética y que no veía razón para mentir al respecto. Explicó que fue una elección personal y que no se arrepentía, pero que tampoco quería que se interpretara como una obligación para otras personas. Esa franqueza generó una ola de reacciones encontradas. Algunos la criticaron por reforzar estándares irreales, mientras que otros la elogiaron por su honestidad en un medio donde la perfección suele presentarse como algo natural e inalcanzable. Lo cierto es que esa declaración marcó un antes y un después en su identidad pública. Dejó claro que no pretendía construir una narrativa ficticia sobre sí misma y que prefería enfrentar la controversia antes que sostener una mentira. Esta postura contribuyó a consolidar su imagen como una mujer directa, consciente y dueña de sus decisiones. Paralelamente a estos cambios personales, vivió una experiencia que amplió significativamente su perspectiva del mundo. Pasó un tiempo en Estados Unidos durante su etapa formativa. Lejos del entorno competitivo de Seúl, pudo experimentar una cultura diferente, con dinámicas sociales menos rígidas y una visión distinta sobre la individualidad. Esta etapa fue fundamental para su desarrollo emocional, ya que fortaleció su independencia y su capacidad de adaptarse a contextos diversos. El contacto con otra cultura le permitió cuestionar ciertas normas que había asumido como inamovibles y entender que la identidad no es algo fijo sino moldeable. Esa experiencia internacional influyó profundamente en su personalidad, reforzando su tendencia a analizar antes de reaccionar y a no dejarse arrastrar fácilmente por la presión colectiva. Cuando regresó a Corea del Sur lo hizo con una mentalidad más amplia.
Consciente de que la industria del entretenimiento podía ser exigente, pero también sabiendo que su valor no dependía exclusivamente de la aprobación externa, esa combinación de autoconciencia, disciplina y perspectiva internacional fue clave en sus primeros pasos hacia el debut. No entró al medio como una joven ingenua deslumbrada por la fama, sino como alguien que entendía las reglas del juego y estaba dispuesta a navegarlo con estrategia. Su juventud estuvo marcada por una dualidad constante entre la vulnerabilidad propia de la adolescencia y la madurez que adquirió al tomar decisiones difíciles desde temprano, mientras otras jóvenes de su edad aún estaban descubriendo sus intereses. Ella ya evaluaba cómo quería construir su futuro y qué sacrificios estaba dispuesta a hacer. Esa determinación no significa que no sintiera dudas o inseguridades. Al contrario, en entrevistas posteriores ha insinuado que durante esa etapa atravesó momentos de cuestionamiento interno, preguntándose si estaba tomando el camino correcto o si estaba cediendo demasiado ante las expectativas externas, pero precisamente esa capacidad de reconocer sus dudas y aún así avanzar fue lo que la fortaleció. La decisión de someterse a cirugía estética, lejos de definirla únicamente como un símbolo de presión social. El salto a la fama de Park Min-young no fue simplemente el resultado de un papel exitoso, sino la culminación de años de preparación silenciosa, disciplina y una comprensión muy clara de cómo funciona la industria del entretenimiento surcoreano. Cuando comenzó a consolidarse como protagonista en dramas televisivos, su imagen empezó a ganar fuerza no solo por su belleza elegante y refinada, sino también por su capacidad de transmitir emociones con naturalidad. Su presencia en pantalla combinaba dulzura y firmeza, lo que la convirtió rápidamente en una figura atractiva tanto para el público joven como para audiencias más adultas. Cada nuevo proyecto aumentaba su popularidad y la posicionaba como una de las actrices emergentes más prometedoras de su generación. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión mediático no llegó únicamente por su trabajo actoral, sino por algo mucho más personal. En 2011 se confirmó públicamente su relación con el actor Lee Min-ho, una de las estrellas masculinas más influyentes y admiradas del momento. La noticia cayó como una explosión en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque no se trataba simplemente de dos celebridades saliendo juntas, sino de dos figuras que representaban el ideal romántico de los dramas coreanos trasladado a la vida real. Para muchos seguidores era como si una historia de ficción hubiera cobrado vida fuera de la pantalla. Las fotografías captadas por paparazzi mostraban encuentros discretos y gestos afectuosos que alimentaron aún más la narrativa de un romance de ensueño. La pareja fue rápidamente catalogada como una de las más atractivas y carismáticas del espectáculo surcoreano. Los titulares resaltaban su química, su compatibilidad visual y el hecho de que ambos estaban en la cima de su popularidad. Pero detrás de esa imagen idealizada comenzaba a gestarse una presión inmensa que pocas personas fuera del círculo íntimo podían comprender. Salir con alguien del mismo medio implica una exposición multiplicada. Cada movimiento era analizado, cada aparición pública generaba especulaciones y cada silencio era interpretado como señal de conflicto. Para Park Min-young, que ya había aprendido a proteger su vida privada tras su experiencia juvenil con los estándares sociales, esta relación representó un desafío emocional diferente. Ya no se trataba solo de su imagen individual, sino de una narrativa compartida que el público sentía que le pertenecía, aunque oficialmente la relación se confirmó con naturalidad y sin escándalos. El seguimiento mediático fue constante y muchas veces invasivo. Los reporteros seguían sus agendas, comparaban horarios, analizaban gestos en eventos públicos y construían teorías sobre el estado de la relación basándose en detalles mínimos. Esa vigilancia permanente transformó lo que podría haber sido una etapa romántica tranquila en una experiencia de alta tensión. Pocos meses después se anunció la ruptura. La explicación oficial fue simple y diplomática: agendas ocupadas y falta de tiempo debido a compromisos profesionales, una razón frecuente en la industria del entretenimiento, pero para quienes observaban con atención era evidente que el contexto era más complejo. El ritmo frenético de grabaciones, promociones y viajes internacionales dejaba poco espacio para una relación que además debía sostenerse bajo el escrutinio público constante. Con el paso de los años, Park Min-young nunca habló mal de Lee Min-ho ni reveló detalles íntimos que pudieran alimentar polémicas. Mantuvo una postura respetuosa y elegante. Sin embargo, en entrevistas posteriores dejó entrever que la presión mediática había sido un factor determinante. Explicó que salir con alguien del mismo medio implica no solo coordinar agendas, sino también gestionar expectativas externas que pueden ser abrumadoras. Cada rumor se convierte en noticia y cada ausencia conjunta genera titulares alarmistas. Esa dinámica puede desgastar incluso vínculos sólidos. Ella insinuó que fue una etapa emocionalmente intensa y agotadora, palabras que, aunque cuidadosas, transmitían el peso que sintió durante ese periodo. Muchos seguidores sospechaban que el final fue más doloroso de lo que se admitió públicamente.
Porque la narrativa oficial de falta de tiempo parecía demasiado sencilla para una relación que había capturado tanta atención y había despertado tantas ilusiones en el público, además el contraste entre la imagen romántica proyectada y la ruptura rápida alimentó teorías y especulaciones durante años. Algunos fans idealizaron la relación como un amor truncado por circunstancias externas, mientras otros cuestionaron si la presión profesional había sido realmente el único obstáculo. Lo cierto es que para Park Min-young esta experiencia marcó un antes y un después en la manera en que manejaría su vida sentimental. Aprendió que el amor en el contexto de la fama no es solo una cuestión de sentimientos, sino también de estrategia y resistencia emocional. La exposición pública no solo afecta a la pareja sino también a las familias, amistades y equipos de trabajo. Cada decisión se amplifica y cada error se magnifica. Tras esa ruptura adoptó una postura mucho más reservada respecto a sus relaciones futuras, evitando confirmaciones apresuradas y limitando la información compartida con la prensa. Este cambio no fue una reacción impulsiva sino una decisión consciente basada en lo vivido. Entendió que proteger su intimidad era fundamental para preservar su equilibrio emocional y su carrera a largo plazo. Al mismo tiempo, el episodio fortaleció su imagen como profesional comprometida, ya que nunca permitió que la ruptura afectara visiblemente su desempeño laboral. Continuó aceptando proyectos, asistiendo a eventos y manteniendo una actitud serena frente a las cámaras. Esa capacidad de separar lo personal de lo profesional fue admirada por muchos y demostró una madurez poco común en alguien que estaba atravesando una experiencia sentimental bajo el foco público. Después de su relación pública con Lee Min-ho, Park Min-young entró en lo que muchos podrían considerar un periodo de transición estratégico, una etapa marcada por el silencio, la introspección y la consolidación de una imagen cuidadosamente construida. Desde ese momento comprendió que su vida privada debía mantenerse protegida y que cada palabra o gesto podía ser interpretado y amplificado por la prensa y los seguidores, así que adoptó una actitud extremadamente cautelosa, evitando confirmar rumores sentimentales y negándose a dar detalles sobre su vida personal. Esta decisión no fue una forma de distanciarse de sus fans sino un mecanismo de defensa que le permitió recuperar cierto control sobre su narrativa. Al mismo tiempo se volcó con determinación hacia su carrera, eligiendo proyectos que no solo reforzaran su talento actoral sino que también consolidaran la percepción pública de una mujer elegante, dulce, inteligente y emocionalmente estable. Entre los dramas que protagonizó durante esta etapa se encuentran comedias románticas que tuvieron un éxito notable. Cada personaje que interpretaba parecía reflejar cualidades que el público esperaba de ella: empatía, sofisticación, seguridad y un encanto natural. Pero mientras en pantalla proyectaba perfección, detrás de las cámaras la situación era más compleja. En entrevistas posteriores, Park Min-young confesó que mantener esa imagen generaba una presión constante. Admitió que a veces sentía que debía ser impecable no solo en los sets de grabación sino también en su vida diaria. La expectativa de mostrarse siempre controlada, atractiva y emocionalmente equilibrada era abrumadora y en ocasiones derivaba en ansiedad y preocupación por la percepción ajena. También reconoció que los comentarios maliciosos en Internet, las comparaciones con otras actrices y las críticas frecuentes afectaban profundamente su autoestima. La combinación de fama, escrutinio público y la exigencia interna de perfección hacía que cualquier error, por pequeño que fuera, se sintiera amplificado. Sin embargo, lejos de dejar que estas presiones la derrumbaran, comenzó a desarrollar mecanismos de resiliencia. Aprendió a separar su identidad real del personaje público que proyectaba. Comprendió que el Park Min-young que el público veía en los dramas y en los eventos era solo una versión cuidadosamente curada, mientras que su yo interior podía ser vulnerable, inseguro y emocionalmente sensible. Esta separación le permitió proteger su estabilidad mental y continuar su carrera sin sacrificar su bienestar, además de aprender a relativizar las críticas y a no internalizar comentarios negativos de manera automática. Durante estos años también cultivó relaciones personales más discretas, evitando exposiciones innecesarias y priorizando su privacidad. Esta actitud le permitió desarrollar un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal, aunque seguir siendo una figura pública implicaba enfrentar comparaciones, rumores y expectativas sociales. Park Min-young utilizó el silencio estratégico como una herramienta para controlar la narrativa sobre su vida. Entendió que no era necesario responder a todo ni justificar cada decisión, que la discreción podía ser un aliado poderoso. Con el tiempo, esta etapa del silencio no solo consolidó su imagen de mujer perfecta ante los ojos del público, sino que también fortaleció su capacidad de reflexión, autocontrol y autocomprensión. Se convirtió en alguien que podía proyectar seguridad y serenidad sin perder contacto con sus emociones reales. La construcción de esta imagen perfecta fue un proceso consciente,
Una mezcla de estrategia profesional, autodefensa emocional y aprendizaje constante, y aunque para los espectadores todo parecía sencillo, la realidad implicaba una gestión diaria de expectativas, presión mediática y desafíos internos. Esta etapa también la preparó para futuras controversias, enseñándole a mantener la calma, a ser selectiva con la información que compartía y a priorizar su bienestar por encima del juicio externo. Al mirar atrás, se puede decir que la etapa del silencio y la construcción de su imagen perfecta no fue un periodo de inactividad sino una fase de consolidación, madurez y fortalecimiento personal, donde cada decisión estaba cuidadosamente pensada, cada proyecto elegido con un propósito y cada interacción pública medida para proteger tanto su carrera como su salud emocional. Aprendió que proyectar perfección no significa ser insensible o distante, sino que puede coexistir con la vulnerabilidad. En 2022, la vida de Park Min-young dio un giro inesperado cuando su nombre volvió a aparecer en los titulares de manera intensa y constante debido a su relación con un empresario vinculado a investigaciones financieras que captaron la atención de los medios y del público en general. La noticia generó un inmediato revuelo porque, a diferencia de los rumores habituales sobre la vida amorosa de las celebridades, en este caso se sumaba un elemento de riesgo y polémica por el contexto económico y legal que rodeaba al empresario. Desde el primer momento la prensa especuló sobre el alcance de su implicación, la posibilidad de que hubiera recibido apoyo financiero o beneficios indirectos y sobre cómo esta relación podría afectar su reputación profesional. La agencia de Park Min-young confirmó la relación de manera escueta y sin dar demasiados detalles, buscando protegerla de especulaciones dañinas y mantener el control sobre la narrativa. Sin embargo, pocas semanas después se anunció la ruptura, un anuncio que, aunque breve y diplomático, fue suficiente para que los rumores se multiplicaran. Los tabloides comenzaron a crear historias sobre posibles conflictos, presiones externas y la supuesta influencia del empresario en las decisiones de la actriz. La combinación de su silencio y el contexto polémico llevó a que la especulación alcanzara niveles extremos, con teorías sobre implicaciones legales, asociaciones financieras indirectas y el impacto en sus contratos publicitarios. Incluso se habló de la pérdida de oportunidades profesionales debido al escándalo, aunque nada de esto fue confirmado oficialmente. Durante semanas Park Min-young permaneció en silencio, evitando confrontar los rumores o dar entrevistas, lo que algunos medios interpretaron como evasión, pero que en realidad reflejaba su estrategia habitual de preservar su bienestar emocional y evitar alimentar historias negativas. Ese periodo de silencio aumentó la atención del público y generó una atmósfera de incertidumbre sobre su vida personal. Los seguidores expresaron preocupación, mientras que los críticos se mostraban escépticos. La especulación alcanzó tal nivel que muchos se preguntaban si estaba siendo manipulada o si la relación había tenido efectos más profundos de los que se admitían públicamente. Cuando finalmente decidió hablar en una conferencia de prensa en 2023, su aparición fue cuidadosamente preparada pero aún así transmitió vulnerabilidad. Declaró que había tomado decisiones poco sabías y que estaba reflexionando profundamente sobre lo ocurrido. Sus palabras fueron medidas, pero su expresión corporal y su tono revelaban la carga emocional que había soportado. Los medios y los fans notaron una notable pérdida de peso y un semblante visiblemente afectado, lo que aumentó la preocupación sobre su salud física y mental. Muchos interpretaron sus declaraciones como una admisión implícita de que había confiado en la persona equivocada y que estaba pagando un precio personal y mediático por esa confianza. Destacó que se sentía responsable de sus propias decisiones y que necesitaba tiempo para reflexionar y aprender de la experiencia. Aunque nunca se mencionó responsabilidad legal ni se le imputaron cargos, el escándalo tuvo un efecto significativo en su imagen pública, obligándola a navegar un terreno delicado donde la línea entre la vida privada y la percepción pública se volvió aún más difusa. Su postura de silencio y reflexión fue vista por algunos como una muestra de madurez y autoconciencia, mientras que otros la criticaron por no dar explicaciones más concretas. Más allá del juicio público, la actriz se enfocó en mantener su carrera, aceptando proyectos selectivos y evitando cualquier situación que pudiera exponerla a más especulación. A lo largo de este tiempo se reforzó la idea de que Park Min-young entiende profundamente cómo funciona la atención mediática y cómo protegerse sin comprometer su integridad personal. Su experiencia demostró que incluso alguien con una carrera estable y una imagen pública positiva puede verse afectada por circunstancias externas imprevistas, y que la resiliencia no consiste solo en superar obstáculos visibles, sino también en manejar silenciosamente las emociones, la ansiedad y el estrés que acompañan a la exposición mediática. El episodio del escándalo financiero se convirtió en un punto de aprendizaje que le permitió redefinir límites, reflexionar sobre relaciones futuras y priorizar su estabilidad emocional sobre la presión social o las expectativas del público.
Aunque la experiencia fue dolorosa y desafiante, Park Min-young mostró una capacidad notable para mantener la compostura, aprendiendo a equilibrar la vulnerabilidad personal con la fortaleza profesional. Su aparición en la conferencia de prensa no solo sirvió para aclarar ciertos puntos, sino también para transmitir que, aunque había cometido errores en la elección de sus relaciones, estaba comprometida a aprender de ellos y a protegerse mejor en el futuro. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de autocompasión y autocuidado, mostrando que incluso en medio de la polémica, podía asumir responsabilidad sin autoinfligirse culpa innecesaria. Este episodio también reforzó la percepción de su madurez emocional y de su capacidad para enfrentar situaciones adversas sin perder la dignidad, mientras que los fanáticos la apoyaban, entendiendo que estaba atravesando un periodo complicado. La prensa continuó especulando sobre las posibles implicaciones, pero Park Min-young se mantuvo firme en su postura de no alimentar la controversia con detalles personales. El tiempo demostró que su estrategia de silencio y reflexión era efectiva, permitiéndole regresar al ámbito laboral con un enfoque más selectivo y con una nueva perspectiva sobre la importancia de los límites y la protección de la privacidad. El escándalo dejó lecciones sobre confianza, reputación y la gestión de relaciones en un entorno altamente mediático. Park Min-young, a diferencia de muchas celebridades que prefieren mantener su vida privada lejos de los reflectores y evitan profundizar en temas sentimentales, ha optado por una postura de transparencia y sinceridad que la distingue dentro de la industria del entretenimiento surcoreano. A lo largo de los años ha hecho afirmaciones contundentes y reveladoras que muestran no solo su madurez emocional sino también su capacidad de autocrítica y reflexión personal. Entre las declaraciones más notables se encuentra su postura sobre el matrimonio, un tema tradicionalmente cargado de expectativas sociales en Corea del Sur, donde se espera que muchas mujeres celebren la institución no solo por convicción personal sino también por cumplir con normas culturales y familiares. Park Min-young ha sido muy clara al expresar que no desea casarse simplemente por presión social, dejando claro que para ella el compromiso romántico y la unión legal deben surgir de un deseo genuino y no de expectativas externas. Esta posición refleja una conciencia profunda de su propia autonomía y de la importancia de tomar decisiones afectivas basadas en la autenticidad y no en la obligación. Además de su postura sobre el matrimonio, ha admitido en diversas entrevistas que ha sufrido por amor, reconociendo que no todas sus experiencias sentimentales fueron positivas ni equilibradas. Esta apertura ha sido significativa porque rompe con la idea de que las celebridades siempre viven romances idílicos y felices. Por el contrario, Park Min-young ha mostrado que también ha atravesado decepciones, desilusiones y dolor emocional, un aspecto que muchos admiradores quizás no percibían detrás de su imagen pública impecable, vinculando estas experiencias a la comprensión de que algunas relaciones que mantuvo no fueron saludables, entendiendo que, por muy intensos o románticos que puedan parecer los vínculos, no todos ofrecen estabilidad emocional, seguridad o respeto mutuo, y reconocer esto públicamente es un gesto de honestidad que permite a su público ver que las figuras públicas también enfrentan desafíos emocionales comunes. Sumado a esto, ha confesado haber llorado en privado por decisiones sentimentales equivocadas, un detalle que humaniza su figura y la acerca al público, demostrando que incluso alguien que parece perfecta en pantalla atraviesa momentos de vulnerabilidad. Estas lágrimas y momentos de introspección no son vistos como debilidades, sino como indicios de autoconciencia y de la capacidad de enfrentar la realidad de sus elecciones afectivas. En entrevistas recientes, Park Min-young ha afirmado que actualmente prioriza su estabilidad mental por encima de la intensidad romántica, reflejando un aprendizaje derivado de experiencias pasadas que la llevaron a comprender que no es necesario sacrificar la propia tranquilidad emocional en nombre del amor. Ha explicado que aprendió que el amor no debe implicar renunciar a uno mismo, ni poner en segundo plano las necesidades personales y la salud emocional. Este tipo de declaraciones indican una evolución significativa respecto a sus años más jóvenes, cuando la presión social y la fascinación por la imagen romántica podían influir más en sus decisiones. Con estas afirmaciones, Park Min-young ha mostrado que ha adquirido una madurez emocional que no depende de la aprobación pública sino de la comprensión profunda de sus propios límites y necesidades, lo que muchos sospechaban durante años. Finalmente quedó claro a través de estas declaraciones. Detrás de la imagen impecable de actriz romántica, elegante y segura de sí misma existía vulnerabilidad, decisiones equivocadas y un proceso de aprendizaje constante. El público pudo ver que, aunque haya cometido errores y haya sido objeto de críticas, ha logrado transformar esas experiencias en lecciones de vida, fortaleciendo su resiliencia y consolidando su identidad. Hoy Park Min-young no se presenta como la mujer perfecta de las comedias románticas que interpreta en televisión, sino como alguien consciente de sus errores, que ha enfrentado la exposición mediática,
la presión pública y los juicios ajenos, y que aún así ha logrado mantenerse firme y coherente dentro de una industria altamente exigente. Sus declaraciones sinceras sobre el amor y sus errores han servido también para redefinir su imagen ante el público, mostrando que la perfección no es real ni sostenible y que la autenticidad y la honestidad emocional son cualidades mucho más valiosas. De esta manera ha construido una narrativa personal basada en la transparencia, la reflexión y la madurez, ofreciendo a sus seguidores una visión más cercana de su vida interior y de cómo ha aprendido a equilibrar su carrera, su vida afectiva y su bienestar mental. A lo largo de estos años ha utilizado cada experiencia amorosa como un punto de aprendizaje, entendiendo que equivocarse forma parte del crecimiento y que admitir los errores no disminuye el valor de una persona, sino que refleja valentía y autoconocimiento. Estas reflexiones también han contribuido a consolidar su reputación como una figura pública que no teme mostrar su humanidad y que sabe comunicar sus emociones y lecciones de vida con claridad y sin artificios. En conjunto, sus declaraciones sobre amor, matrimonio y errores conforman un relato profundo de autoconciencia, resiliencia y autenticidad.